Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a este encuentro con la economía naranja y el turismo. Hoy estamos con unas invitadas sumamente especiales, nos acompañan la ministra de Cultura, Carmen Vázquez, un saludo muy especial en nombre de nuestro consejo directivo también para Raquel Garavito, presidenta de Fontur, y Diana Guerra, nuestra invitada internacional desde Perú, especialista en turismo cultural. Yo quiero, en nombre de toda la organización, agradecer que nos acompañe y agradecerle a Carol García, que va a ser nuestra conductora, que nos va a acompañar en el día de hoy. Tenemos también dos panelistas especiales desde aquí, desde Cartagena, desde donde estamos haciendo todas las transmisiones, para mostrar esta bella ciudad, que es uno de los destinos más hermosos del mundo, como lo dije el día de la instalación. Ellos son Irving Pérez, director de la Corporación de Turismo de Cartagena, y Saya Vergara, la directora del IPCC. Así que yo los dejo en compañía de Carol, que nos va a estar conduciendo este panel, para que sea ella quien nos cuente un poquito con estos invitados tan especiales por qué hoy en día turismo y cultura deben ir de la mano. Gracias. Buenas tardes a todos. Es con muchísimo gusto que les invito a disfrutar de Cyber Cartagena, ¿no? De la Cartagena digital, que encontró una manera de unirnos en esta tarde desde muchos puntos, no solo del país de Colombia, sino de Latinoamérica. Yo les hablo desde Brasil, yo sé que Diana está en Lima, Perú, y esa es una de las ventajas del mundo digital. Raquel creo que nos habla desde Bogotá, la señora Carmen también. Entonces, así que estamos con Irving en Cartagena y muchos de ustedes en muchas partes de Latinoamérica. Así que bienvenidos todos, porque Cartagena es un pulmón y un corazón latinoamericano y aquí caben todos. Y no importan las estradas que nos traen a Colombia, lo importante es que estamos en Colombia y que estamos juntos y unidos acá para sacar adelante un futuro que Cartagena ha visionado hace algunos años, cuando empezó a crear muchísimos eventos para atraer el público a ese sitio hermoso en el Caribe, en las orillas del mar, pero para que el público pudiera entender cómo se construyó su historia, que esta construcción viene de la cultura, de la gastronomía, de las artes, de la maravillosa música caribeña, no solamente del paisaje, sino de los circuitos que nos permiten entender la memoria de esa ciudad y la memoria de todo el pueblo colombiano que está plasmada allí. Entonces creo que estarmos juntos en Cartagena, aunque sea Cartagena digital, es una manera también de honrarnos la memoria y el esfuerzo de todos que construyen la cultura colombiana en Latinoamérica. Yo les quería decir que me parece que hay muchos retos en esta nueva sociedad que vivimos. Por ejemplo, en Brasil, yo recibí los datos hoy de la Liga Insights Travel Tech, que es un grupo que hace justo investigaciones en el turismo, y me han dicho que el Brasil perdió 12 billones de dólares en la pandemia por el tema de que su capacidad de ocupación hotelera quedó restrita entre 3 y 5%. Veníamos de una crecida, de un crecimiento en el sector turismo que correspondía en 2018 a 8% del Producto Interno Bruto de Brasil. Así que eso fue un tremendo pánico y un susto. Sin embargo, ya vemos 46% de la población diciendo que quiere viajar en diciembre. Sin embargo, quiere viajar de una otra manera. Quiere descubrir formas de viajar que sean seguras, que tengan seguridad sanitaria, donde tengan más autonomía para elegir los medios que van a utilizar, que se pueda pedir, por ejemplo, comida en un room service por un aplicativo. Los super apps van a llevar más o menos 6,4 billones de investimentos en dólares en tecnología para que sea posible justo seguir creciendo con nuevas maneras de mirar algo que hacemos muy bien, que es enriquecer a los ciudadanos con la cultura de nuestra Latinoamérica. Así que para escuchar un poquito la visión de esta gente espléndida que está acá, les agradezco mucho y les doy la bienvenida a señora Carmen Vázquez, que es ministra de Cultura
de Colombia y que tiene una vasta hoja de vida. De verdad, la hoja de vida de la gente que está acá en esta sala sería como la Biblia. Así que no voy a tomar el tiempo porque es un escrito muy largo, pero puedo decir que la señora Carmen Vázquez viene del mundo del derecho y del conocimiento de los derechos de la población y de cómo la gente arma la cultura. Y estamos hablando acá de gente y de lo fenomenal que son los sentimientos de las personas y cómo eso puede mover un país. De la misma manera, la señora Raquel Garavito, que es presidente del Fondo Nacional de Turismo, también es una mujer que ha batallado mucho como abogada, que trae el conocimiento del reglamento, del compliance, de las leyes, sin embargo, hacia la población. Son señoras que no están luchando desde las letras, están luchando desde la gente, para que sí la gente pueda sacar adelante. Entonces, acá tenemos una experta internacional, la señora Diana Guerra, que desde Perú y del patrimonio, como consultora de la UNESCO y expresidente del sector cultural en Perú, lo que corresponde hoy al Ministerio de Cultura peruano, ha creado circuitos turísticos en Lima para que los propios residentes de la ciudad reconocieran el patrimonio que hay. Porque la verdad es que el patrimonio es de todos, no solo de los que vienen de afuera para disfrutarlo, y eso Cartagena entendió muy bien, que el futuro es de toda la gente. Y por eso tenemos a un arquitecto y urbanista, el señor Irving Pérez. Irving es presidente ejecutivo de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias. Sin embargo, es un experto en urbanismo, es un arquitecto, es una persona que entiende la ciudad como el espacio del encuentro. Entonces, en esa ciudad digital también vamos a recibir al final a Saya Vergara, que tuvo un imprevisto, no puede estar con nosotros en persona. Sin embargo, nos ha enviado un video. Saya es directora del PCC, Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena, y también es responsable por crear ese momento único entre nosotros. Así que, de paso, yo quería pasar la palabra a la señora Carmen Vázquez, ministra de Cultura de Colombia, y preguntarle a Carmen, ahora que no tenemos más sazonalidad, que los días y las noches se confunden, que antes íbamos a la playa en verano, ahora tenemos playas virtuales y podemos estar a las orillas del mar en invierno. Así que eso cambia mucho la relación que la gente tiene con el turismo, porque antes salir de vacaciones era ir lejos, ahora quizás salir de la casa ya son vacaciones, ¿no? Caminar hasta la esquina a comprar pan, ya es toda una jornada de aventura. Entonces, ¿cómo vamos a convivir con nuestra nueva mirada hacia la ciudad, los barrios? ¿Cómo vamos a pensar la gestión, el manejo del trabajo? Porque también ya no tenemos un turno fijo, no estamos aquí 24 horas, los días parece que son iguales, sin embargo sabemos que no es así. Entonces, ¿cómo están construyendo esta nueva visión, mirando al comercio internacional, a las oportunidades que pueden generar protagonismo a los colombianos, a los muchos destinos turísticos colombianos? Que yo soy una brasileña casi colombiana, visito Medellín hace 10 años, conozco toda Colombia y siempre me parece insuperable lo que puede ofrecer el país. ¿Cómo lo van a ofrecer en ese momento, Carmen? Te doy paso, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos, para ti, Carmen. Muchas gracias por esa introducción y por esa claridad para ponernos a conversar y a dialogar sobre un tema que a todos nos interesa en el mundo entero. Yo creo que hay una frase que el presidente Duque siempre menciona y es: el pueblo colombiano es muy resiliente. Nos adaptamos al medio de las dificultades. Y yo creo que lo que viene para nosotros y lo que hemos visto en medio de esta pandemia y cómo miramos hacia la pospandemia parte de allí, de entender que estamos en una situación que para todo el mundo ha sido difícil, para la que ningún país estaba preparado además para afrontar, pero tenemos que sacar lo mejor que tenemos en nuestros países para avanzar hacia, digamos, en la pospandemia. Creo que vamos a tener más tiempo para disfrutar inclusive las ciudades, los sitios que visitamos. La virtualidad nos va a acompañar por un buen rato, la virtualidad llegó para quedarse.
Por supuesto que para el mundo de la cultura, pues la presencialidad de los eventos, de nuestros espectáculos públicos, de nuestras manifestaciones artísticas, nos permiten vivirla, digamos, de esta manera más cercana, pero vuelvo a la resiliencia. Tenemos que buscar adaptarnos a las nuevas formas, a la nueva normalidad que llamamos también, en un buen tiempo hacia adelante. Y al mismo tiempo concentrarnos mucho en todo lo que tiene que ver con creación y producción, pensándonos después en una circulación, digamos, como la teníamos hace un año. Colombia tiene ciudades maravillosas y tiene, digamos, una gran ventaja, y es que somos un país de muchos climas, de muchos, geográficamente estamos en 2 océanos. Bueno, ahí está Raquel, que nos va a contar con más detalle el tema del turismo. Yo me concentraría un poquito más en lo cultural, pero esas ventajas que tenemos de ubicación geográfica y de todo lo que tenemos, ríos, montañas, mares, y sobre todo un patrimonio cultural muy amplio, una riqueza cultural muy, muy amplia. Riqueza infinita que además nosotros los colombianos valoramos muchísimo. Está en nuestra Constitución del 91, somos un país multicultural y pluriétnico, pero además lo llevamos a la realidad. Todo lo que pasa en nuestro país en materia cultural atrae turismo, y por eso es tan importante, y resalto mucho poder sentarnos hoy a conversar sobre turismo y cultura, porque definitivamente tienen que ir de la mano. Lo que viene para el mundo es vivir experiencias en las ciudades que se visitan y tener esa interacción entre el visitante y la persona que recibe, la comunidad que recibe, para tener esos diálogos interculturales. Entonces creo que ahí tenemos un potencial muy importante. Nosotros tenemos una política de turismo cultural que estamos actualizando, precisamente Raquel también conoce el tema, estamos actualizando esa política porque pues teníamos un trabajo que teníamos que hacer antes de que viniera la crisis, y con la crisis se evidenció mucho más la necesidad y la importancia de actualizar esta política de turismo cultural. Y hablando de turismo cultural, precisamente yo recuerdo que hace un año en un evento me atreví a decir que turismo y cultura son como hermanas gemelas, pero no fue tan fácil que la comunidad cultural entendiera este mensaje. De pronto me quedé corta en la explicación, y por eso creo que es muy importante hablar porque cuando yo hablo de que son hermanas gemelas, me refiero a que las gemelas siempre están la una al lado de la otra, se acompañan, se ayudan, se dan la mano, casi que hacen las mismas cosas. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el turismo y la cultura en estos momentos de crisis que tenemos en nuestro país. Juntarnos cada vez más, y en el mundo entero, por supuesto, juntarnos cada vez más el turismo y la cultura, resaltando todos esos aspectos, digamos, que tienen nuestras ciudades, nuestros territorios, que atraen al turista, pero muy de la mano, sobre todo, el tema cultural, de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Nosotros tenemos en nuestro país, por ejemplo, 445 centros históricos. Tenemos 23 manifestaciones que están inscritas en la lista representativa de Colombia, en nuestra nación, y 10 de estas están inscritas en la lista representativa de la UNESCO. Tenemos 9 sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad, 60 festivales de danza, 821 agrupaciones musicales, 2.276 agentes relacionados con distintas actividades artísticas y culturales, 58 eventos musicales. Ustedes conocen mucho el Festival Vallenato, el Festival Petronio Álvarez, el Festival, la Feria de Cali, tenemos el Hey Festival en Cartagena. Hay muchos eventos que necesariamente son eventos culturales y artísticos que necesariamente atraen el turismo. Así que yo creo que, pues, para cerrar esta primera intervención, que aquí lo más importante de mostrar es que vamos adaptándonos a estas dificultades que tenemos, pero tenemos suficientes herramientas en nuestros países, suficientes mecanismos que nos ayudan a salir adelante y a salir más fortalecidos de esta crisis. Y cuando hablamos de turismo y de cultura, ahí sí que tenemos herramientas y mecanismos para lograrlo.
Mil gracias, Carmen. Quería decir que me deja súper feliz hablar de hermanos gemelos, porque yo de verdad estoy de acuerdo contigo. Pienso que todos tenemos que trabajar juntos, porque el objetivo es uno solo. Mucha gente habla de burbujas de viajes entre países. Ah, no, vamos a abrir la frontera solamente entre esos dos que están como más en sintonía por el tema pandemia y bla, bla. Pero de verdad que el mundo es único, los problemas son de los seres humanos y la naturaleza humana está en todos los países. Así como vamos a crear esas condiciones. Y justo yo quería preguntar y dar paso a Raquel para que nos diga cuál es el rol del gobierno, de las entidades sectoriales en crear esas regulamentaciones y normas, sobre todo porque ahora tenemos ese concepto nuevo de digital, que es el físico con digital, están todos con sus avatares, y ayer preguntábamos si los avatares el año que viene van a tener mascota, porque los perros estaban en la casa ladrando y los avatares no tenían perros. Entonces, así que al final también queremos esa sensación física, pero hay barreras sanitarias, hay temas, desafíos logísticos, bioseguridad. Raquel, nadie mejor que tú para explicarnos cómo sacar adelante con esos retos. Te doy paso, por favor. Bueno, Carol, muchas gracias y un saludo a mis compañeros de panel, la señora ministra Carmen, Irving, Diana, qué gusto estar con ustedes hoy el día de acá. Yo creo que las dos han estado en la misma línea en el sentido de cuáles son los retos que tenemos en este momento. Comparto lo que dice la señora ministra en que hoy en día el turismo y la cultura tienen una forma de interrelacionarse muy diferente. Anteriormente el turismo se sentía como un turismo depredador y el turismo era el que acababa con el medio ambiente, el turismo acababa con la cultura, el turista era irrespetuoso hacia las comunidades. Y las nuevas generaciones ya venimos con, digamos, yo diría que en lo que son las últimas 3 décadas el comportamiento del turista es distinto, sobre todo en un enfoque en las nuevas generaciones, lo que son los millennials y los centennials, tienen un consumo mucho más responsable, es un consumo sostenible, es un consumo que se involucra con el contenido local y con sus comunidades. Y ahí es cuando el tema del que nos hablaba la señora ministra se vuelve absolutamente relevante, porque si bien hoy en día tenemos un turista que quiere ir a un lugar específico, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en la India, el componente de visita lo comprende todo. Entonces tenemos un turismo cultural, un turismo de naturaleza, un turismo de aventura, un turismo de muchas cosas. Y tenemos el turismo, digamos un poco, que es un tema al que además me quiero referir, el turismo como el que nos convoca hoy en Ixel, el turismo de compras, que es el turismo de consumo. ¿Qué pasa con esos países que tienen un componente hacia la confección, hacia la moda? ¿En qué momento eso se vuelve relevante en el consumo del turista? Obviamente esto ha sido un reto en estos momentos. Nosotros desde Fontur, y digamos un poco en la línea que nos ha dado el señor presidente Iván Duque, cuáles son los momentos que íbamos a manejar desde el principio para que el turismo, en el momento en que arrancáramos la reactivación, lo pudiéramos hacer de una manera responsable, pero eficiente y efectiva. Entonces lo primero fue toda la preparación previa. Sabíamos que esto venía. Esto, si bien nos coge un poco por sorpresa, no fue tanto porque pues ya hacia el mes de diciembre, mes de enero, ya sabíamos que los países del Asia estaban presentando este problema, ya veíamos que este problema se estaba presentando en Norteamérica y sabíamos que en algún momento hacia el mes de marzo, abril, iba a llegar a Colombia y ya sabíamos que el cierre de los cielos internacionales iba a estar. No sabíamos en qué momento se iban a cerrar los cielos nacionales, pero sí sabíamos que venía. Entonces, desde ese mismo momento, nosotros empezamos a prepararnos en el sentido de qué es lo que vamos a necesitar en materia de fortalecimiento turístico. Y lo que hicimos fue todos aquellos programas que eran de formación, todos aquellos programas que eran o proyectos de infraestructura que teníamos, empezamos a mirar cómo los podíamos ejecutar de una manera diferente. Y es ahí en la parte, en el durante, que llamo yo, ya estamos en los picos, estamos ya un poco en reactivación, seguimos en crisis, seguimos en pandemia, seguimos con contagio, no hemos salido, pero sí estamos haciendo una reactivación paulatina
y además de una manera muy responsable. Entonces, en el durante lo que hicimos fue fortalecer todo aquello y vamos a sacar del peor momento la mayor ventaja. Y la mayor ventaja es que teníamos a las personas que ofrecían turismo, entre comillas, desocupados. Los meseros, las camareras, los guías, los estudiantes en ese momento estaban paralizados en sus casas sin hacer nada. Entonces trasladamos todos los procesos de formación y de competitividad a este mundo que tenemos hoy en día, donde estamos nosotros hoy acá reunidos, a la virtualidad. Entonces todos los cursos de formación, hasta donde pudimos, los trasladamos a la virtualidad. Y un gran ejemplo es este encuentro en el que estamos hoy. Hace un año estábamos en Ixelmoda de manera presencial y hoy en día estamos dándole igual valor a una industria de manera virtual. Entonces, tratamos de volver virtual lo máximo que pudimos y no cancelamos lo que no se podía volver virtual, sino que, digamos, en un compromiso, porque esto necesita unos recursos del Estado para que siga vigente, en el compromiso lo que hicimos fue aplazar. Entonces, estamos aplazando algunas cosas que no se pueden definitivamente hacer virtuales para los primeros meses del mes siguiente. En materia de infraestructura, ¿qué hicimos? Aprovechemos que no tenemos a los turistas en los muelles, en los malecones, en los senderos, en los teatros, en los centros de convenciones y aprovechemos para cortar los tiempos. Que una vez llegue el momento de reactivación, ya estos escenarios los vamos a tener listos para poder ser utilizados. Y en algunos casos alcanzamos a hacer implementación de normas de bioseguridad. Entonces, alcanzamos a entregar esto con ya la implementación de esas medidas de bioseguridad, como, digamos, unos espacios mucho más amplios, o si necesitábamos hacer algo más al aire libre, o en algunos casos, como en el ejemplo, por ejemplo, de turismo de naturaleza, que nosotros tenemos mucha intervención en parques naturales, lo que hicimos fue mirar a ver hasta qué punto necesitaban recursos o implementos de bioseguridad, gel, alcohol, tomas de temperatura, todo este tipo de cosas. Y por el lado de la promoción, que es la otra área que nosotros manejamos, lo que hicimos fue tener alistando dos campañas para el momento propicio. La primera campaña es nuestra campaña nacional, Colombia sin ti no es Colombia. Es una campaña que de verdad eriza, emociona, genera todo tipo de sentimientos, porque es un llamado al corazón de los colombianos a decirle: Colombia te necesita. Colombia es un país espectacular, tiene unos paisajes divinos, tiene unas actividades entretenidísimas, unos parques de diversiones, unos museos divinos, pero el ingrediente que le falta a Colombia para que sea absolutamente fabuloso es el colombiano. El turismo interno de nosotros es muy importante. Si bien el turismo internacional nos genera unos recursos importantes, el turismo de carretera, el turismo de fin de semana, el turismo de festivos interno nos genera mucho más recursos que el turismo internacional. Por eso le estamos apuntando a que sea el colombiano el que primero se movilice y vuelva a poblar nuestras ciudades, nuestros museos, nuestros restaurantes, nuestros parques de diversiones. Y a eso lo que hicimos fue, de la mano con cada una de las regiones del país y casi que con la totalidad de las ciudades capitales, generar unas campañas de promoción propias, unas campañas de promoción donde la entidad territorial puede hacer una promoción de todo lo que tiene para ofrecer, lo cultural, lo gastronómico, la rumba nocturna, el turismo de compras, por ejemplo, en el caso de Cartagena, que es muy fuerte, en el caso de Medellín, que es muy fuerte, en el caso de Cali. Entonces, la idea es que tenemos una campaña sombrilla haciendo un llamado al corazón de los colombianos, pero al tiempo tenemos unas campañas regionales que venden el producto específico, que sí pueden hablar de cada una de las categorías que tienen, porque no es lo mismo el turismo del Amazonas al turismo que podemos tener en una ciudad como Buga en el Valle del Cauca, que es un turismo religioso, es un turismo cultural, es un turismo de paseo. Entonces, digamos, esos han sido los grandes retos. Y todo esto acompañado de unos mensajes de bioseguridad absolutamente concretos. El turismo se puede reactivar, pero de manera biosegura.
Entonces, al mismo tiempo, sacamos un proyecto que se llama el sello de bioseguridad check-in certificado, donde el gobierno nacional pone unos recursos específicos para que las empresas del sector turismo, de la mano de los entes territoriales, adquieran este sello. Si bien la implementación está a cargo del empresario, la implementación de los protocolos, el sello como tal, en una unión entre la entidad territorial y el gobierno nacional, nosotros les damos el sello. Entonces, estamos en ese proceso, esperamos que para diciembre ya tengamos cerca del 50% de las empresas del sector turismo que la componen los restaurantes, los hoteles, las agencias de viajes, las aerolíneas, los turoperadores, los balnearios, los parques naturales, tengan su sello de bioseguridad. Entonces, el turista, tanto nacional como internacional, va a decir, este es un territorio bioseguro. Yo quiero ir a Cartagena porque Cartagena es una ciudad biosegura. Yo quiero ir a Cali porque Cali es bioseguro. Yo quiero ir a Bucaramanga porque es bioseguro. Entonces podemos vender un turismo con todos sus componentes, pero con la tranquilidad hacia el consumidor, que es un territorio bioseguro. Raquel, genial saber que siguen las capacitaciones y que sigue la fuerza de la gente, la movilización de los colombianos. Y yo ya te digo que aunque no sea colombiana de nacimiento, me esperes que tan pronto abran las fronteras, mi corazón colombiano va a estar por ahí de rumba, en esos restaurantes, en estas playas, en esos museos, que yo sé que son divinos. Yo quería invitar a todos de la audiencia que escuchen a la señora ministra, que escuchen a la señora presidenta, presidenta del Fondo de Turismo, para que tengan en su corazón esa oportunidad. Y paso a Diana, preguntando cómo los expertos y las universidades podrían apoyar a la curaduría. Perdona, Carol, pero no pude escuchar lo último que dijiste. ¿Podrías repetirlo? Los perros, porque como ¿Sí? están todos en Cyber Cartagena, pero también en la casa, y llegan los vecinos. Es Sí. intimidad nueva. Yo te voy a preguntar desde Perú, de tu experiencia en Perú, ¿cómo la universidad puede añadir valor a esos nuevos circuitos? ¿Cómo los expertos, los intelectuales, las personas que pueden apoyar el desarrollo de esa memoria cultural, afectiva y territorial? ¿Cómo podemos añadir? Porque tú tienes una muy larga experiencia en Perú creando circuitos de patrimonio, ¿no? Y pienso que hay como también involucrar otros sectores que pueden apoyar a esos territorios, sobre todo regionales, a crear sus circuitos. Así que te doy paso para que des tu opinión. Vale, muchísimas gracias. Sí, Carol, perdón. Sí, es que justo tus perritos estaban ahí ladrando y no pude escucharlos, no te preocupes. Bueno, primero yo quisiera agradecer muchísimo a Axel Moda por invitarme a participar. El contacto ha sido a través de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es donde yo trabajo, y que sé que participan en el comité académico de la feria, junto seguramente con Carol. Quisiera también saludar a la señora ministra de Cultura de Colombia, la señora Carmen. Ha sido un honor, es un honor compartir con ella en esta mesa, igual que con Raquel, que es presidenta del FONTUR de Colombia. Y déjenme que les diga, lo siento muchísimo, Irving, pero me encanta ver lideresas mujeres. Y esa es una cosa que tenemos mucho que aprender de Colombia, ¿no? A veces en Perú todavía estamos acostumbrados, ¿verdad? A mesa de ministros, a mesas de congresistas, a mesas incluso de directivos de empresas, y siempre la presencia masculina. Y creo que Colombia está haciendo un trabajo muy importante para cambiar eso. Me gustaría entonces comentar un poco lo que me preguntaba Carol, desde la academia, desde la investigación científica y aplicada, que venimos trabajando ya hace muchos años en turismo cultural, pues nos encontramos con un reto enorme, ¿no? Que tiene que ver con esta pandemia, con todo lo que ha paralizado la pandemia en términos del sector de cultura y del sector del turismo, y de cómo
lo que hemos visto en varios países latinoamericanos, que no sé si es el caso de Colombia, me parece que no, es que el salvataje de parte del Estado para tratar de salvar a estos dos sectores y que sigan trabajando juntos, han sido salvatajes que no han sido iguales. Es decir, el sector del turismo ha recibido aportes económicos y apoyos para reactivar las pymes y las empresas turísticas, de servicios turísticos en general, con fondos mucho más grandes que los apoyos que han venido para la gente artista, para los creadores, para los artesanos y para el sector del patrimonio en general. Hay ahí una inequidad que todavía no hemos resuelto. Esa mirada de la que decía la ministra de estos gemelos, que a mí me encanta también la idea. Yo siempre había hablado de un matrimonio, pero creo que lo del matrimonio no funciona mucho. Creo que más bien es un tema de hermanos, ¿no? De hermanos gemelos. Pero lo cierto es que los dos sectores no han tenido el mismo diálogo, no han tenido el mismo lenguaje para comprenderse. Y a la hora de que ha venido la pandemia, al menos en algunos casos latinoamericanos, entre ellos el Perú, lo que se ha visto es que los dos sectores han salido por su lado. Ambos a pedir apoyo, saber cómo gestionan sus propias crisis dentro de los sectores, pero cada uno por su lado. Cultura por un lado, patrimonio, artesanía, etcétera, y turismo por el otro. Y la reacción del Estado ha sido esa. Entonces, a turismo les damos unas condiciones, préstamos, cantidades mucho más grandes, y a cultura ha sido un trato bastante diferente. Y creo que eso es justamente lo que tiene que cambiar. Que la manera de resolver la crisis en países como Perú, cuya oferta está centrada en el turismo cultural, nosotros no vendemos playas, nosotros no vendemos congresos y convenciones, aunque por ahí algo, pero lo que hace Cartagena o Bogotá en ese tema es mucho más grande. Nosotros no vendemos otros tipos de turismo que no sea sobre todo el turismo cultural. Y si aún estos dos sectores no saben gestionar una crisis o no se enfrentan a esta crisis de forma conjunta, pues las soluciones no van a ser a favor de este compromiso y de este engagement, de esta manera, de estos lazos que tienen que tener estos dos sectores. Una de las cosas que nos preocupa también es que, si bien estamos viendo productos como esta feria de moda, que la verdad que ha sido toda una experiencia con el avatar, poder recorrerla virtualmente, maravilloso. Lo que nos propone las nuevas tecnologías para nuestros productos culturales es maravilloso. Sin embargo, no podemos olvidar que estamos todavía en países cuya inequidad es muy grande. ¿Cuánta gente, cuántos peruanos, por ejemplo, tienen conectividad al Internet y por lo tanto acceso a estos productos culturales que empiezan de forma masiva a virtualizarse? La competencia de la cantidad de festivales que empiezan a virtualizarse es enorme y no ha habido un trabajo todavía conjunto. ¿Por qué no las ciudades? Tenemos nosotros una ciudad como Arequipa, que tiene el High Festival, que tiene también, igual que Cartagena, que tiene otros festivales, siguen trabajando por separado. ¿Van a haber audiencias virtuales para todos estos festivales y ferias? ¿Hay alguna manera de empezar a colaborar entre las ferias y los festivales y las actividades culturales? Incluso si hayan sido festivales con marcas propias. ¿Hay forma de colaborar? ¿Hay forma en que empezamos a hacerlos trabajar en conjunto? Yo creo que sí. Y hay otra preocupación que tenemos en el sector académico sobre estas rutas patrimoniales que tú bien hablabas y este turismo que ahora Perú también está tratando de volcar hacia el turismo interno, como decía también Raquel. Raquel hablaba, ¿no?, de esta campaña nacional y después regional en Colombia. Perú ha lanzado, en Perú la semana pasada, un video promocional que se llama Volver, que justamente intenta motivar a los peruanos a viajar por dentro del Perú, mostrando una oferta maravillosa, muy sentimental, con música que nos llega a todos al alma. Pero también es cierto que los peruanos no hemos estado acostumbrados a viajar por turismo cultural. Entonces, tienes una oferta basada en el turismo cultural. El patrimonio en el Perú ha estado asociado al uso turístico, no al uso del consumo cultural local. Los residentes no hemos estado tan acostumbrados a llenar nuestros museos y nuestros sitios patrimoniales arqueológicos, por ejemplo,
¿Cómo vamos a cambiar eso? ¿Cómo nos vamos a reenfocar en ese peruano que debe, puede y quiere por empezar a consumir productos culturales que antes no consumía? No es tan fácil con decir, ok, ahora nos enfocamos en el turismo interno, vengan peruanos, empiecen a viajar, porque tienes una oferta que no se condice con las exigencias de la demanda y con las expectativas de la demanda. ¿Qué ha estado pidiendo la demanda peruana en este tiempo de pandemia? Descanso, sol y playas, entretenimiento, juerga en el buen sentido, ¿sí? Y, sin embargo, la oferta del turismo cultural en Perú ha estado centrada en patrimonio arqueológico, museos, una oferta muy vinculada al turismo y educación, o al entretenimiento educativo, al ocio educado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a conciliar estas diferencias? Yo creo que ahí hay bastantes todavía preguntas que hacernos, y no hay que perder de vista que las visitas virtuales que podamos promover en nuestros sitios arqueológicos, en nuestros museos, no reemplazan el turismo presencial. No lo reemplazan porque no va a ser nunca lo mismo. Hacer todas las visitas virtuales, a mí me encantaría estar en Ixel Moda ahorita en este momento en Cartagena, ¿verdad? ¿No? Pero estoy ahí como un avatar, con un look distinto, maravillosa la experiencia, pero yo creo que estas producciones virtuales tienen que apuntar a fidelizar, a crear nuevas audiencias, a calentar el terreno para que esta gente puedan ser consumidores presenciales en un futuro de corto plazo. Totalmente de acuerdo, Diana. Justo hablábamos antes de empezar el panel que, por ejemplo, nuevas audiencias como los ancianos, que quizás no tengan tanta facilidad de desplazarse, de moverse, sí pueden disfrutar de alguna actividad virtual. Entonces, ahí hay posibilidades de ampliarnos las audiencias. Sí. Y cuando llegamos a un espacio como Cartagena, y por eso quería llamar a Irving a discutir con nosotros, se puede también trabajar el espacio urbano como una virtualidad, con mappings, con recorridos que se pueden promover, otro tipo de experiencia mágica, ¿no? Irving, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se puede añadir toda esa tecnología a una ciudad que es memoria cultural viva de toda una civilización, como es el caso de Cartagena? ¿Cómo lo ves? Gracias, Carol. Primero saludar de verdad y además darle respuesta a Diana. Para nada, yo creo que me siento honrado de estar compartiendo con tremendas expositoras, no solamente de diferentes actividades culturales y turismo. Saludo a la ministra Raquel, además que a quien admiro muchísimo. Yo digo que si en el país tuviéramos tres Raquel en turismo, el país estuviera ahora mismo ya despegando hace rato. Así que honrado de compartir con tantas mujeres en el sector turístico, sobre todo hay muy buena representación y trabajo, sobre todo y resultados de mujeres emprendedoras y además líderes en este proceso. Así que yo lo que estoy es honrado, además, así que halagado. La pregunta es muy importante, pero yo quiero retomar un poco de lo que se ha dicho, digamos, en todo, porque al final de cuentas, el tema de la virtualidad para mí es complementario e inclusive algo temporal desde el punto de vista como estamos viendo ahora. El turismo no va, en algún momento volveremos a la presencialidad y en algún momento tendremos otro tipo de crisis que tendremos que adaptarnos. En eso lo que tenemos es que tener cada cosa en su momento. En el caso específico de Cartagena, y tomando un poco lo que dice Diana, esa digamos, tonta disputa de qué vale más, si la cultura o el turismo, inclusive a veces puede ser contradictorio, pero la gente ni siquiera en ciudades como Cartagena, ahí todavía sí la actividad turística es importante porque termina, importante o no digo yo, porque termina afectando o desgastando actividades culturales propias del destino. A nivel académico hay mucha discusión sobre ese tema, pero yo creo que son un gran complemento, como se ha dicho aquí, como lo ha dicho la ministra, como lo ha dicho Raquel, como han dicho todos ustedes, entendiendo que tenemos que fortalecer ese proceso. En el caso de Cartagena, la virtualidad indudablemente será un complemento, pero la experiencia, que es la base de lo que estamos tratando de trabajar, complementando lo que es cultura y turismo, es la base de todo. Es decir, aquí lo que queremos es complementar en una oferta muy variada. Cartagena tiene sol y playa, tiene turismo cultural, turismo de reuniones, y tiene una nueva oferta que estamos exportando, además, queremos hacer mucho más fuerte a partir
proceso que nos trae el confinamiento y la pandemia, que es las experiencias mucho más precisas y casi que milimétricas a través de turismo comunitario, o que al fin de cuentas va muy de la mano de las experiencias de turismo de naturaleza. Lo que hemos hecho en Cartagena, lo que estamos proponiendo precisamente es para un proceso de fortalecer las actividades turísticas, diversificar la oferta. Cartagena todo es conocida por una oferta patrimonial muy fuerte, un turismo cultural basado en su patrimonio, concentrado en unas zonas muy puntuales, que es el centro histórico y todo el proceso de las fortificaciones como tal. Eso implica un reto grande porque ese turismo implicaba una masificación en esas zonas, que en un proceso de pandemia, por supuesto, tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, lo que se está haciendo básicamente es, además de ir trabajando y aperturando la ciudad a través de pilotos puntuales, pilotos en playas, en centro histórico, es buscar la diversificación de las actividades turísticas, fortaleciendo otros segmentos de turismo que estaban un poco relegados, como es el turismo de naturaleza y el turismo comunitario. Inclusive, aquí, con estas dos grandes mujeres líderes de Colombia, la ministra y Raquel, lo que inclusive estamos viendo es, por ejemplo, como una oferta como el Castillo San Felipe, que tiene una oferta muy fuerte, muy importante a nivel de atracción de atractivo turístico, recibe más de 500.000 turistas al año, pero recibe de día. De noche no hay realmente una utilización fuerte de la fortificación, lo que si le damos un uso nocturno podría bajar la intensidad del centro histórico en la noche, ligando una oferta adicional nocturna hacia todas esas áreas del turismo. Entonces, como tú me lo estás planteando en la pregunta desde el punto de vista de un fenómeno urbano, como es el turismo, como afectaciones a toda la problemática cultural, lo que son es más que todo complementarios, y sí soy de acuerdo que tienen que trabajarse de manera articulada, pero entendiendo, sobre todo entendiendo, que algo tenemos que ceder para ganar. En el caso de ciudades como Cartagena, es evidente que una actividad que genera el 30% del empleo, que está generando más del 13% del ingreso corriente libre de destinación de un municipio para financiar los programas sociales, mueve más de 1.5 empleos por habitación y que además está generando el 4% del PIB del departamento, indudablemente que es una apuesta ganadora. Tenemos que ceder, tenemos que amoldarnos y tener, relaciones de gana y gana, pero indudablemente tengo que ceder, tengo que perder algo como ciudad en el sentido de que eso me está generando un provecho económico muy diverso para toda la población. En ese sentido, no se trata de competir, coincido con Diana que hay que complementar todo el tema de turismo y cultura, y de la mano hacer un trabajo muy fortalecido, viendo que esa nueva tendencia del turista, que es un consumidor muy prevenido, que va a evitar aglomeraciones, ir, como estamos proponiendo, diversificar esa oferta para buscar espacios donde el turista pueda moverse de diferentes maneras. Gracias, Irving. Ya sabes que tenemos preguntas del público que nos escucha en YouTube y que está en la asistencia, pero antes de pasar a las preguntas, tenemos una compañera que no puede estar con nosotros, Saya Vergara, sin embargo, que contestó las preguntas que le mandamos. Yo pregunté a Sara cómo se puede añadir valor a los tours virtuales, a esas experiencias híbridas, capacitando a los artesanos, los empresarios y los emprendedores, los microemprendedores de la economía naranja, para que también se desarrollen en ese sector que es nuevo para todos. Yo ayer tuve la oportunidad de participar de la Cumbre de Sabores por YouTube, asistiendo a la señora Sonia, que es choqueña, pero que hace 20 años vive en Cartagena y se ganó algunos festivales de gastronomía con unas variaciones de los fritos cartageneros que nos estaba muy hermosa enseñando a hacernos en nuestras casas. Yo ni pensar en hacer ese ensayo. Lo que quiero es ir a abrazar a Sonia a comer sus fritos. Entonces, de alguna manera, también esas experiencias que son experiencias culturales, nos llevan a las experiencias turísticas. Así que yo estaba preguntando a Sara y voy a pedir que nos pongan el video para que ella misma conteste cómo capacitar a esos artesanos, a este público, para que también nos apoye en todas las campañas que está trabajando Raquel, porque necesitamos que todas las personas se involucren en esto, ¿no? Entonces, doy paso al video de Sara. Por favor, pedir al equipo técnico que nos... Buenas tardes, agradezco especialmente la invitación a Ixel Moda. Saludo de manera virtual a mis compañeras y compañeros de panel. Y bueno, respecto a la pregunta que me trasladan, quiero manifestar que desde el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena, a través del programa Estímulos para las Artes y el Emprendimiento, consideramos que es esencial los procesos de formación.
Nuestros artesanos y artesanas requieren capacitarse en las nuevas tecnologías, por supuesto, y poder utilizar las nuevas plataformas virtuales para poder comercializar sus productos. También contar que desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena hemos estado realizando conversaciones y convenios con Investing Cartagena, de ProColombia, precisamente para ayudar a potenciar el talento de nuestros productos artesanales y poder elevar de alguna manera el nivel de comercialización de estas personas que son guardianes de nuestras tradiciones inmateriales. Damos las gracias a Sara, que desde lejos nos enseña que es importante seguir capacitando a la gente. Y justo nos están preguntando desde YouTube, cuál es, especialmente a Raquel, cuál es la pertinencia de un evento como ICSEL dentro de ese contexto que nos has apuntado. ¿Qué tiene de importante para el sector turístico hacernos un evento virtual, aunque lo ideal fuera que estuviéramos todos en ese momento a las orillas del mar? Pues mira, Carol, me parece una pregunta absolutamente pertinente porque el consumo de turismo sí está cambiando. Nosotros en Colombia, digamos un poco a diferencia de lo que nos planteaba Diana ahora, tenemos muchas tipologías de turismo. Nosotros tenemos, puede que en ninguna seamos líderes absolutos, como pueden ser, por ejemplo, el Caribe con las playas, o puede ser un país como México con el turismo religioso, pero nosotros sí tenemos una mezcla de componentes en tipología turística muy alta. Y el turismo de compras en Colombia y el turismo de moda se ha vuelto muy importante. No en vano tenemos eventos tan importantes en Colombia. ICSEL ha logrado posicionarse dentro de los eventos de moda más importantes de Colombia. Entonces, aunque todos quisiéramos estar allá, aunque todos quisiéramos estar viendo el contenido de los diseñadores colombianos, sobre todo con énfasis en la costa caribe colombiana, sí es una plataforma que nos permite en estos momentos seguirle mostrando al mundo que podemos hacer consumo de producto colombiano, así sea de manera online. Puede que haya otros foros que uno dice, sí lo necesito estar allá, precisamente de pronto un tour es mucho más difícil, pero en el caso de turismo de compras es absolutamente pertinente, porque sí nos acerca hacia el producto nacional, sí nos acerca hacia Compre lo Nuestro, que es, digamos, la campaña de consumo nacional, hacia la producción de artesanía, de moda, digamos, de toda esta cadena. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que estamos queriendo? Queremos hacer un énfasis en todo ese producto nacional. En algunos casos está muy mezclado un poco con lo que hablaba la ministra, que es todo este tema artesanal, pero no necesariamente todo el producto que nosotros generamos es artesanal. Puede ser producto que no necesariamente proviene de las artesanías, pueden ser productos de confección en grandes proporciones como las generan tiendas de almacenes de cadena, pero una plataforma como ICSEL sí permite que saquemos el mercado nacional hacia el exterior de alguna manera y generemos ingresos en las localidades. En este momento nosotros le estamos apuntando a dos temas. Uno, a tener recordación de destinos, de actividades y de productos. Y dos, a que se empiece a generar consumo, sea por plataformas virtuales o por semipresencialidad. Entonces, en este caso, en el caso de ICSEL, estamos en plataforma. En caso, por ejemplo, de lo que hicimos con Irving hace 20 días en la ciudad de Cartagena, en apertura de playas. Entonces empezamos a tener una reapertura de la actividad económica en diferentes formatos. Gracias, Raquel, por enriquecernos contestando a la pregunta. Me parece que Carmen le gustaría, señora ministra, también añadir algo. Por favor, Carmen. Gracias. No, excelente la respuesta de Raquel, pero quisiera complementarla con un aspecto del trabajo colaborativo que se da entre los diseñadores, digamos, que también es muy importante. Ahí lo que estamos viendo es toda la economía naranja, las industrias creativas y culturales en toda su cadena de valor, de creación, de producción, ¿cierto? De circulación a través de la digital. Pero yo quiero resaltar de ICSEL Moda ese trabajo colaborativo que se da.
o sea, con nuestros maestros artesanos, digamos, con los grandes diseñadores, cómo se juntan y cómo se complementan y se articulan. Eso también es un producto que al final resulta único, ¿no? Y que llama mucho la atención y encuentra mercados, no solamente en Colombia. Así que eso me parece que es muy interesante de Ixel Moda para destacar. Es muy lindo entender que el diseño de la experiencia es más importante que el producto mismo, que estar en contacto con la experiencia. Como profesora, yo soy profesora en la Universidad de Bellas Artes en São Paulo, entiendo que las nuevas generaciones están muy acercadas a lo que es el sostenible, el contacto con la naturaleza, el conocimiento de las tradiciones y del patrimonio, y que todo eso es lo que va a valorar el turismo. Quieren irse a conocer y a vivir el lugar. Como también ustedes han dicho, hablando de Cartagena, hablando de Perú, y justo nos llegó una pregunta que es una pregunta dura, sin embargo importante, y voy a pasar a Diana a ver si hay alguna experiencia, Diana, que nos puedes dar, porque nos preguntan aquí en la audiencia, ¿cómo hacer en los sitios donde hay violencia y conflicto armado, donde la seguridad no es solo la bioseguridad por el tema virus? Claro, hay situaciones sociales o económicas que llevan a momentos difíciles. ¿Cómo hacer con el turismo en esos sitios? Quizás el virtual ahí podría ser una herramienta. ¿Cómo es una, sí, justo estaba viendo esa pregunta, es una pregunta dura, porque efectivamente, digamos, el turismo va hacia zonas seguras, ¿verdad? Es decir, el turista está buscando seguridad. Probablemente incluso nuestras grandes ciudades, una ciudad como Lima o como México DF o como Sao Paulo, son ciudades a las que los turistas van en busca de actividades como congresos, como compras, etc. Pero para ocio, entretenimiento y para sentirse seguro, el turista que viene a Perú prefiere irse al Cusco o Arequipa, o a nuestras ciudades más pequeñas, que consideras más amigables, que puedes salir en la noche, etc. Entonces, en ese sentido, turismo en zonas de conflicto suena un poco contradictorio. Sin embargo, hay experiencias muy interesantes de cómo insertar incluso el dolor de una comunidad, la memoria histórica de una comunidad en relación a un conflicto que ha ocurrido, cómo eso se convierte en una historia que contar al visitante. Evidentemente puedes además trabajar productos en determinados espacios de una ciudad, tratar de que se distribuya a través de rutas temáticas, que creo que es uno de los temas más interesantes de trabajar. Lo hace Brasil con el tema de las visitas a las favelas, ¿no? Que hay algunos ejemplos buenos y no tan buenos de ese tipo de turismo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el sentido de tienes que saber tanto los que comercializan como los gestores del destino, como el turista, a qué está yendo, qué es lo que quiere ver y qué le vamos a contar. Si no tenemos esa parte bien trabajada, no contar mentiras, no contar, sí, mira, acá, sí, pues porque este es un sitio de pobreza y que la gente le tome foto a ese sitio de pobreza. No estamos hablando de banalizar hechos de dolor de la comunidad, hechos que han pasado duros y difíciles y que probablemente todavía siguen. Lo que creo que es importante es trabajar productos turístico-culturales, en este caso de rigurosidad, en el que se cuiden una serie de aspectos, en los que las comunidades puedan participar expresando lo que sienten, lo que no sienten, lo que ha sucedido en ese caso. Y creo que con eso, de alguna forma, repito, concientizando también a los turoperadores, porque muchas veces el turoperador lleva a un turista a un sitio y no le ha comunicado a qué tipo de lugar está yendo y qué tipo de historia va a recibir ahí. Y repito, la formación y el conocimiento que tiene el turista también siendo responsable. Yo siento que en nuestros países hemos estado siempre con el discurso de que la responsabilidad del turismo recae mucho en los gestores del destino, recae mucho en los empresarios, recae mucho en la comunidad local. Pero yo creo que estamos ahora en un momento en que el turista, el viajero, también tiene una responsabilidad tan fuerte como la de los demás. Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar también por ese lado. Y cierro con una idea que me salga un poquito de la pregunta de lo que decía Raquel y la ministra de Cultura, que me parece súper interesante. Es absolutamente cierto que nuestros destinos van a trabajar
en dobles plataformas, las presenciales y las virtuales. Es muy cierto que hay festivales ahora, por ejemplo, y ferias como Excel, a la que podemos acceder virtualmente y estamos conociendo en el mundo gracias a que es virtual. Y que de otra forma no se hubieran dado a conocer de esta manera. Lo que se añade a esto es una competencia enorme. Entonces, vamos a ver cómo podemos unir también las sinergias locales en relación a estos productos culturales que estamos trabajando de forma virtual, y vamos a ver cómo logramos que las visitas siguen siendo presenciales y se sumen también a seguir conociendo nuestros productos de forma presencial. Gracias. Gracias a ti, Diana. Yo te digo que ya tengo un compromiso con Doña Sonia cuando va a Cartagena a comer sus buñuelos, porque me parece que cuando conocemos por internet nos da más ganas de estar. Por supuesto. Y bueno, para terminar, tenemos una pregunta que todas las mujeres podrían contestar, y por eso mismo le voy a pasar al único hombre del panel, a Irving, que es una pregunta de cómo ser un líder e inspirar a otros. Tú que eres minoría en este momento, te pasa esa difícil misión, es decir, cómo poder generar inspiración para que la gente pueda hacer la diferencia en ese momento por su país. Porque, por ejemplo, cuando tenemos una campaña como Vístete de Colombia, esa es una inspiración. ¿Cómo crear esa inspiración, Irving? Pues es una pregunta muy bonita, porque indudablemente no se puede inspirar sino a partir del ejemplo. Entonces eso implica una responsabilidad enorme para todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad, en donde lo principal es poder transformar pequeñas cosas. Creo que el enfoque de liderazgo que tiene sobre todo el sector turístico, y además, lo dije al principio, un liderazgo la verdad enmarcado en género femenino, que además por naturaleza lo son. Es decir, ahí hay una gran apuesta en ser ejemplo, y en ese sentido toda la gestión que se tiene que hacer pues toca desde la mano de ir trabajando día a día, entendiendo que las dificultades van a estar siempre ahí. Yo siempre digo que debemos enfocarnos en las decisiones y no en las condiciones. Las condiciones están ahí, siempre no va a haber recursos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, pero cuando hay decisiones y hay un empeño en sacar los temas adelante porque se cree en lo que se está haciendo, pues indudablemente eso inspira, y esa inspiración, por supuesto, va a trascender más allá del logro y de las metas. A veces no debemos enfocarnos tanto en que la meta y el cumplimiento es esta, sino que más allá de eso es impulsar y lograrlo por creer en hacerlo, y eso indudablemente no se puede ni siquiera esconder. Eso se lee en el actuar de las personas, indudablemente inspira, y uno dice, ahí creo que eso va por buen camino. Y eso en el sector turístico, por lo menos en Cartagena, lo hemos intentado hacer con mucho esfuerzo, no solamente de la entidad en la que estoy, sino de un liderazgo colectivo, que es un segundo componente que quisiera decir. Al final de cuentas, los liderazgos colectivos implica en que yo contagio con esta acción y voy generando un proceso de creer en algo, y ese algo al fin y al cabo empieza a convertirse en un proceso que se vuelve comunitario y social, y entonces ahí logramos tener transformación desde cualquier punto de vista. Nosotros tenemos una pregunta final, pues estamos a punto de cerrar, que se dice que hoy hay información disponible en todas las partes. Entonces, ¿cómo hacer con que una visita tenga un valor real? De verdad, porque así como podemos inspirar a la gente a ser líderes y apoyar al crecimiento del sector, ¿cómo podemos crear ese sentido para que sea duradero en medio de tanta información, ese mar de información que tenemos? Entonces, en ese momento, dejo esa pregunta a todos y cómo valorar esta emoción. Y nos despido agradeciendo la presencia de toda la audiencia que nos ve en YouTube y acá en la sala Zoom de Ixel, dejando esa pregunta final. ¿Cómo crear una emoción duradera de gana-gana con tanta información disponible? Señora ministra. Gracias. Yo, antes de responder esa pregunta, brevemente quisiera hacer algunos comentarios de la excelente intervención de Diana, porque nos hablaba de la importancia de que los gobiernos apoyen tanto a un sector como al otro, digamos, de alguna manera equitativa, tanto al turismo como a cultura.
Y nosotros hemos venido trabajando en ese sentido, nos hemos juntado mucho con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos la gran ventaja, además, que estamos en un Consejo Nacional de Economía Naranja, donde está el Ministerio de Comercio acompañándonos, está el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de las TIC. Digamos, tenemos 7 ministerios y una cantidad de agencias como Fontur que nos acompañan en esta, tengo un helicóptero aquí pasando, que nos acompañan en este gran Consejo de Economía Naranja, donde nos podemos mirar todos a la cara y decirnos qué está pasando en cada uno de los sectores y encontrar esa articulación. Además, debo decirle que es sin precedentes en la historia de nuestro país en favor de la cultura, las industrias culturales y creativas, encontrar esa articulación y apoyarnos unos a otros. Así que yo creo que ese ha sido un espacio que nos ha permitido entender la situación que vive cada uno de los sectores y trabajar como hermanos gemelos para salir adelante. Creo que eso es absolutamente clave. Y también Diana hacía referencia a la dificultad de lo digital y que efectivamente los temas culturales se disfrutan más en la presencialidad, y estoy totalmente de acuerdo. Pero esto podría ser un abrebocas para que la gente se anime a que después, cuando volvamos a la normalidad, la gente pueda ir. Si uno hace una visita digital a un museo o ve un concierto o un gran festival digital, seguramente que se va a emocionar y se va a incentivar y va a querer ir a vivirlo presencialmente en el momento que se pueda. Entonces yo lo miro como por ese lado, el tema de la virtualidad, y por supuesto la virtualidad también tiene una gran ventaja, y es que garantiza el acceso de alguna manera a muchas más personas a lo cultural, que no es lo mismo poder pagar, digamos, un ingreso costoso a un evento artístico y cultural que poder verlo por lo digital. Pero lo repito, creo que la adaptación a esa dificultad nos ha mostrado que ahí en la virtualidad también hay un gran espacio para garantizar acceso a la cultura. Y en cuanto a la pregunta, creo que el tema es amar lo que tenemos, amar lo que somos, sentirnos orgullosos de lo que somos, y eso nos va a facilitar transmitir ese amor y ese entusiasmo a la gente, y que la información que entreguemos vaya cargada de ese reconocimiento y de esa valoración que hacemos de lo que somos y de lo que tenemos. Entonces, así trabajamos en el Ministerio de Cultura, mostrando toda esa inmensa riqueza cultural que tenemos, mostrando que en cada uno de nuestros territorios hay cultura, buena cultura, rica cultura, que vale la pena que los colombianos y el mundo entero la disfruten. Señora Carmen Vázquez, ministra de Cultura de Colombia, señora Raquel Garavito, presidente de Fontur, señora Diana Guerra, experta de la UNESCO en Patrimonio desde Perú, señor Irving Pérez, presidente ejecutivo de Corporación de Turismo de Cartagena de Indias. Yo desde Brasil les mando un abrazo real, no virtual, y muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto amor, porque el pasaporte que necesitamos es un pasaporte de amor por nuestro país. Aquí hablamos de democracia, de orgullo de sermos latinoamericanos, de la historia que nuestro territorio nos da, de la naturaleza que nos cerca y de los seres humanos que construyen el día de mañana donde vamos a reunirnos. Así que mil gracias por estarnos juntos hoy y nos vemos pronto en Cartagena presencial. Ojalá. Acá los esperamos a todas. Gracias, Carol. Saludos especiales a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias a ustedes, un honor. Gracias. Vamos a seguir en la Cumbre de Sabores y en la franja musical en ICSED. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.